Aquí estamos nuevamente con un mensaje, un video para buscar aprender algo más de lo que las Escrituras nos dicen respecto a cosas que son necesarias, que todos podamos aprender, que nadie se quede sin saberlo, porque somos responsables delante de Dios de conocer estas verdades. Quiero compartir una presentación breve, como ha sido en todas las ocasiones. Hoy día vamos a hablar de la muerte, un tema difícil, un tema del que incluso algunas personas no quieren hablar, no quieren ni que se les mencione, pero Dios quiere que pensemos en que nuestra vida física tiene un final. Y un mensajero de esta verdad es la muerte. Todos en algún minuto vamos a pasar por ella y todos en nuestras familias, también los más antiguos, ya han atravesado por este paso que curiosamente es parte de la vida. En nuestro cuadro está la muerte como una columna gigante y vemos que aquellos que van por el camino espacioso, tal como los que van por el camino angosto, están expuestos a esta condición, a esta muerte, al final de nuestros días acá. Ahora, nosotros debemos leer la cita que está allí, Hebreos 9:27, para poder entender a qué se refiere el cuadro y a qué se refiere Dios cuando habla de la muerte. Miren, ahí está la Biblia, Hebreos el capítulo 9, el versículo 27, y dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Entonces, lo primero que podemos entender de ese versículo es que es algo que Dios ha establecido, Dios lo ha decretado, y nadie lo pasa por alto. Ni siquiera las personas que no creen, que no quieren saber nada de Dios, que dicen que Dios no existe, bueno, se tienen que sujetar igualmente, porque es algo que Dios decretó. Prueba de ello es que no hay personas que puedan decir, esto a mí no me afecta. Científicos se gastarán su vida buscando una cura a la muerte y no la van a poder encontrar. Prueba de ello son también los cementerios, por los cuales ha pasado gran parte de la humanidad y el resto vamos día a día acercándonos a, a esta condición. Todos vamos a sufrir la muerte física. La excepción está en aquellos que sean arrebatados por el Señor si es que Él viene antes de que hayan muerto. Pero eso lo vamos a tratar en detalle en otro video. Luego, dice el versículo, después de la muerte, ¿no es cierto?, viene el juicio. Entonces, claramente podemos también deducir de este versículo que con la muerte no se acaba todo. La muerte solamente es un paso a una etapa que viene después, que incluso no está limitada por la extensión de tiempo como es nuestra vida física, sino que es de una existencia eterna. La muerte es un problema antiguo. Allá en el principio de la Biblia, en el primer libro de Génesis, el capítulo 2, leemos que Dios le dijo al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Instrucciones claras, puedes comer de todos los árboles, pero de este no puedes comer. El día que comas vas a morir. La historia que sigue es triste, pero es lo que ocurrió. Adán y Eva fallaron, desobedecieron y fueron expulsados de la presencia de Dios. Fueron separados de Dios, ya no tenían esa cercanía, esa comunión, ese contacto, esa relación que tenían con Dios. Y esa es la idea principal de la palabra muerte. La palabra muerte en la Biblia se ejemplifica muy bien con la idea de separación. Por ejemplo, cuando una persona se muere, se separa su cuerpo, que va al sepulcro, ¿no es cierto?, de la parte que no es material, de su alma y de su espíritu, que de acuerdo a, a, a su condición de fe respecto al Señor Jesucristo, irá a la presencia de Dios o va a ser separado de Dios para siempre. Y la muerte espiritual, que tiene que ver con esta separación que les he hablado, es la separación del alma y Dios. Esa separación que se da
en la condenación eterna o la muerte segunda, como conocen la Biblia, la muerte primera, la muerte física, la muerte segunda, la muerte espiritual. Eh, Cristo, el Señor, padeció ambas muertes en el sentido de separación, porque Él dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu, y ahí está su muerte física. Pero también el Señor, antes de entregar el espíritu, dijo, ahí en Mateo 27:46, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es que Dios tuvo que hacer una separación y desamparar a su Hijo, porque tuvo que castigar en él el pecado tuyo y el pecado mío. Entonces el Señor Jesucristo vivió, antes de entregar su espíritu, antes de entregar su vida, vivió esa separación que involucra la muerte eh, espiritual, esa separación que nos aleja de Dios y que puede ser una condición eterna si es que tú no resuelves este problema con el Señor. En primera de Pedro 3:18 leemos, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. El Señor murió por los pecados tuyos. Él que era justo murió por alguien injusto, como yo. ¿Para qué? Para que yo pueda librarme de tener que pasar la eternidad separado de Dios, que es esa muerte espiritual de la cual les estaba hablando. En nuestro cuadro, ¿no es cierto?, nosotros nos podemos aproximar a la muerte desde el camino espacioso y también desde el camino angosto, es decir, como creyentes o como no creyentes. En el camino espacioso están los que aún no han puesto su fe en el Señor Jesucristo. En el camino angosto están aquellos que han entrado por esa puerta estrecha que es Cristo, que han creído en Él, que le han entregado su vida, que le han confesado como Salvador y que han decidido seguir sus días con el Señor Jesucristo reinando en ellos. En ambos casos, creyentes y no creyentes, su cuerpo se va al sepulcro. No tenemos cementerios para creyentes y cementerios para no creyentes. Ahí están los cuerpos de todos. La gran diferencia, querido, está en el alma. El alma de los que no han creído se va a la condenación eterna, a esperar un juicio de parte de Dios que será un juicio condenatorio. Ya vamos a hablar de eso también. Y en el caso de los creyentes, el alma se va al cielo. ¿Por qué? ¿Porque eran mejores que los otros? No. Sencillamente porque sus pecados fueron pagados por el Señor Jesucristo en esa cruz en que Él sufrió el horror de haber sido separado de su Padre por estar cargando nuestros pecados. Que puedas pensar en esto, que puedas creer en el Señor Jesucristo, que puedas entrar por la puerta, que puedas pensar que un día tu nombre va a estar allí atravesando por esta columna que puede ser terrible o que es terrible siempre, pero que es muchísimas veces más terrible si se enfrenta sin el Señor desde el camino espacioso. Por mi parte me despido, un cariñoso abrazo.